la necesidad de aprender. Yo hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre una condición de salud que para muchos es, ¿qué será? Y para otros es, yo lo viví, yo conozco a alguien que lo sufrió, hay un alto riesgo. Uy, sí, mucha gente sufre de accidente cerebrovascular o para algunos, de pronto, se le hace mucho más fácil el concepto de le dio un derrame cerebral. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto y a mirar cómo nosotros tenemos opciones de ayudar. Lo primero es, ¿qué es exactamente esto? Y quiero decirte que el riesgo hoy por hoy en cualquiera de las personas a nivel mundial es igual. ¿Y por qué es igual? Porque hay condiciones de salud y hay situaciones en la salud que van evolucionando y van trabajando de manera distinta. Antes, un derrame cerebral, como le decíamos muchos, era una condición del anciano, del hipertenso, del que de pronto tenía una condición de salud puntual. Hoy, incluso niños, sobre todo después de pandemia, se ha dado que incluso niños, personas que no tenían ningún tipo de situación de riesgo, están padeciendo este tipo de situaciones y algunos tienen secuelas, otros simplemente en el proceso pueden llegar a fallecer de acuerdo a la prontitud con la que se atiende. Yo vivo en Valledupar, que es una ciudad pequeña o un pueblo muy grande. Entonces, eso le permite a uno en el sector salud como conocer un poco sobre lo que está pasando en las clínicas, en los hospitales, en los centros de atención y todo lo demás. Y denme un segundito, por favor. Denme un segundo. Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros debemos tener la capacidad de identificar que eso hoy no es de unos cuantos. Y eso nos ayuda a ser más cuidadosos. Entonces, en Valledupar hemos tenido casos de mujeres jóvenes. Miren estas características, porque quiero que tengan en cuenta que nosotros todos hoy tenemos un riesgo y es que es una condición que se puede dar de momento, pero era muy sana. Entonces, mujeres sanas, deportistas, delgadas, alguna muy joven, sin hijos, un buen trabajo, aparentemente la vida perfecta. Qué pena, que hoy como que el doctor Ruido se emocionó aquí. Ok, y era una mujer que aparentemente no tenía por qué tener esa situación. Justamente ella estaba en su casa, porque de paso era una colega. Le dio un dolor de cabeza, le dio un dolor de cabeza muy fuerte, el dolor de cabeza. Empezó a incrementarse el dolor de cabeza. Tiene el accidente cerebrovascular y muere. Y cuando tú recibes ese tipo de noticias, no, murió alguien por un accidente cerebrovascular, no, a fulano le dio un accidente isquémico, un infarto cerebral. El panorama inicial es mínimo, era hipertenso, era diabético, estaba obeso, no hacía nada, tenía nada. Entonces, ¿cómo nos explicamos hoy ese tipo de procesos en salud cuando nosotros veníamos acostumbrados a otra dinámica? En salud se llama epidemiología. Y veníamos acostumbrados a que cada condición de salud estaba muy relacionada realmente con unas condiciones puntuales. Los diabéticos eran los adultos mayores. ¡Oh, sorpresa!
Los diabéticos hoy son niños que nacen incluso con esa condición y está aumentando el número de niños con una diabetes infantil. ¿Qué está pasando? La hipertensión en personas jóvenes, cuando hablo de personas jóvenes, personas de 20 años, de 21 años, de 18 años, hipertensos muy, pero muy descontrolados. Hoy tenemos que hablar de personas que tienen una condición de salud a una edad que no se la esperaba. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que nosotros tenemos que tener muy presente que hay condiciones y hay situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida. Y realmente a veces, recordemos una capacitación que nos dieron hace como 15 días, donde el líder de México nos decía el tema de los oligoelementos, de los nutrientes. Todo eso tiene mucho que ver. Ayudan a prevenir, a retardar, pero ojo, no quiere decir que no podamos llegar a tener un evento, un episodio como ese. No podemos, por eso siempre soy insistente allí, no ofrezco. No, tomas esto, nunca te va a dar. No. La semana pasada yo les hablé del candy berry, del blueberry candy, de los caramelos de arándano, porque todavía de pronto hay personas nuevas y lo identifican como el caramelo de arándano nada más. Y decíamos que ayuda a la protección cerebrovascular. Perfecto. Ayuda a proteger. Eso disminuye riesgos, pero no indica que no pueda darse la situación. ¿Ok? Entonces, partiendo de allí, quiero decirles que tenemos estos accidentes cerebrovasculares, se les llama enfermedad cerebrovascular. Para algunos es un derrame cerebral, para otros es un infarto cerebral. Y es una condición en la cual el cerebro, específicamente la estructura venosa del cerebro, porque es que nuestro cuerpo en cada uno de los órganos que nosotros tenemos, desde la cabeza hasta la punta de los pies, tenemos venas, arterias, capilares. Y eso hace que en cualquier momento nosotros podamos tener fallas venosas y entonces aparecen las varices, aparecen incluso los hemorroides. Los hemorroides son varices a nivel rectal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cerebro, puntualmente, hablando del accidente cerebrovascular, se da una ruptura, una interrupción del flujo sanguíneo o se revienta, se explota, se rompe, se daña ese vaso sanguíneo. Y la sangre empieza a derramarse por el cerebro en esa parte. Eso es como cuando usted se corta y la sangre fluye. La diferencia es que aquí lo hace de manera interna y el cerebro entonces se afecta. El cerebro es un órgano donde no puede haber acumulación de líquidos a su alrededor. Y en este caso, esa ruptura inmediatamente altera la funcionalidad de nuestro cerebro. De igual manera, puede darse, aquí hablamos del derrame cerebral o este accidente cerebrovascular hemorrágico. Se rompe y hay hemorragia. Ahora hablemos del otro, que es un infarto cerebrovascular o cerebral. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Entonces hay un coágulo, ya llámese un coágulo, llámese un trombo de grasa, o simplemente se va volviendo tan rígida. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada cuando hablábamos de los candy, que la arteria, las venas se van endureciendo de tal manera que procuran evitar el paso de la sangre? Bueno, en este caso, eso pasa o se obstruye y entonces ya no hay flujo. Y en ese punto, el riesgo es altísimo también porque resulta que si no llega sangre a una parte del cerebro, hay una afectación total. Entonces, en esos dos puntos, nosotros debemos seguir procurando asesorar en el cuidado de la salud cerebrovascular y la salud de nuestros vasos sanguíneos. Las personas que tienen deficiencia venosa
por ejemplo, y que además son diabéticos, entonces empiezan a presentar laceraciones en sus piernas y empieza una laceración y empieza a haber un daño y cuando usted viene a ver, se presentan ese tipo de heridas donde se generan, en términos coloquiales, unas llagas y unos huecos en esa zona. ¿Por qué? Porque allí no está llegando el flujo adecuado de sangre, no está llegando. Y eso entonces termina generando la muerte lentamente de esa zona y es más difícil poder hacer un proceso de cicatrización. Y esas son las personas que duran muchos años procurando, mirando cómo hace para sanar esa herida profunda que difícilmente van a lograr recuperar. Dado esta información, yo quiero que miremos ahora cómo nosotros vamos a poder ayudar a prevenir o en su defecto, yo hace unos 3, 4 días conocí una persona, alguien me la refirió, alguien que está consumiendo los productos me la refirió y esa persona tiene secuelas. Porque entonces también queda el hecho de que pues algunos fallecen y otros quedan con secuelas. Entonces pierden movilidad en alguna de sus manos, pierden esta parte de acá, puede generar también una deformación, cae el párpado. Este señor puntualmente no puede o no tiene movilidad de una de sus piernas. Y eso en calidad de vida afecta. Y afecta porque a nosotros, si hoy nos duele algo, uno siente que se baja, que le afecta, que el dolor, que ay, no quiero, no me muevo. Ahora imagínense a alguien que viene acostumbrado a ser muy dinámico, a estarse moviendo, una cosa, y que tenga que depender de otros para bañarse, que ya no pueda caminar igual, que automáticamente lo que te van a decir es, así vas a estar de por vida. Eso genera un impacto emocional. Entonces, cuando conseguimos esos casos, nosotros lo que vamos es a procurar una ayuda en mejorar calidad de vida. La calidad de vida en salud es poder vivir con una condición que ya es irreversible, como es el caso de pronto del señor 16 años, ya él tiene definitivamente una atrofia a nivel de sus músculos, pero él quiere vivir. ¿Qué es vivir? Vivir con menos dolor, vivir sabiendo que no va a tener eh, de pronto esas cefaleas, que va a poder estar más tranquilo. A veces el solo hecho de que ayudemos a disminuir dolor, ya estamos dando calidad de vida. Y eso tratamos de hacer a través de nuestros productos. En un paciente con cáncer, me voy a salir un poquito. La calidad de vida está en que mientras se esté haciendo las quimios y las radioterapias, cuando ya llegan a ese nivel o deciden hacerse esos tratamientos tan agresivos, no tener tanto dolor. Y entonces, cuando nosotros podemos disminuir en un poco ese dolor, o de pronto se les mejora el estado de ánimo, o de pronto come un poco más, o de pronto siente más energía, ya usted le está dando un aliciente a esa persona. Puede fallecer, sí, claro, es que todos nos vamos a morir. O sea, también tenemos que tener claro, tarde que temprano, primero unos, después los otros, todos nos vamos a morir. Pero el punto es cómo viví y cómo sufrí o cómo viví y cómo logré llevar una condición, pero mi vida fue más llevadera. Eso es un mensaje. Y es que nosotros a través de HGW vamos a tratar de hacer más llevadera la vida de algunas personas. En otras vamos a lograr una recuperación y una mejora que va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque los productos pueden hacer esas cosas, pero nosotros no vendemos curas. Nosotros no vendemos soluciones al 100% porque no sabemos cómo evoluciona y cada cuerpo es distinto. Hay gente que puede tomar leche entera. Incluso hay gente que tiene una finca y se puede ir para su finca y tomarse 2 litros de leche apenas amanece. Hay gente que ni siquiera la leche deslactosada tolera. ¿Cuál es la diferencia? El organismo. Cada cuerpo es distinto. Por eso, a algunos les va a caer muy bien el jabón de turmalina, a otros más o menos.
a otros al principio no, pero después sí. A algunos les va a ir muy bien con los caramelos de arándano, a otros no. A algunos les va a gustar más el café negro, a otros les va a gustar más el café con tipo capuchino, pero eso depende de cada organismo. Por eso tampoco se moleste si el cliente le dice, pues a mí no me ha ido como tan bien. Habría que mirar realmente qué está pasando. O buscar lo que les decía yo a ustedes, o les he dicho antes, esos detallitos, ese algo que él no ve, pero que nosotros sí podemos estar relacionando con realmente los efectos del producto. Acá está la presentación de la compañía y vamos a desglosarles. Esto es de la compañía. Por eso procuro siempre tratar de usar algunas presentaciones que están en la plataforma con el fin de que ustedes se den cuenta que podemos allí. Distinto, obviamente yo la voy a interpretar diferente por la información que tengo, pero la información está allí y a veces uno cuando va leyendo lo que alguien explicó, entonces uno dice, ah, ok, tal cosa. Hay alguien que está jugando con la pantalla. Listo. Vamos entonces a esto. Miren, aquí hay una verdad muy cierta. El 95% de los problemas de salud están relacionados con los vasos sanguíneos. ¿Y por qué? Por lo que les dije ahorita. ¿Quién no tiene vasos sanguíneos? El cabello. El cabello no tiene vasos sanguíneos, por eso usted se lo corta y él no sangra. ¿Ya? Se nutre, sí, de lo que los vasos sanguíneos llevan al cuero cabelludo, sí, pero no tiene vasos sanguíneos. De resto, todo lo que está bajo nuestra piel tiene vasos sanguíneos. Por ende, siempre van a estar relacionados con alguna condición puntual de salud. Por eso es importante tener una muy buena nutrición. Por eso es importante cuidarse en esa parte. Hay unas razones para que hayan alteraciones a nivel de nuestros vasos sanguíneos. Y aquí miran la imagen. Un vaso sanguíneo sano tiene la capacidad de hacer esto. Pasa la sangre, abre, cierra, abre y cierra. O sea, son flexibles. Un vaso sanguíneo que ya tiene una condición patológica o que ya no es saludable, entonces es ese que se endurece, es ese que ya tiene coágulos, es ese que ya tiene, como está aquí, por ejemplo, está presentando unas obstrucciones de grasa. Y todo eso que termina generando un daño. Ya ese vaso no va a ser igual, no va a tener la misma funcionalidad y eso no nos va a permitir gozar de la misma calidad de salud. ¿Qué puede generar esto? El hipertenso, personas que tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y no solo hablamos del accidente cerebrovascular, vamos a hablar de absolutamente cualquier situación que se da por enfermedades a nivel de nuestros vasos sanguíneos. El hipertenso, el que tiene problemas de colesterol, triglicéridos altos, el diabético, la persona que tiene incluso una persona con obesidad tiene un alto riesgo de tener vasos sanguíneos no saludables. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de tejido adiposo y de grasas en sangre. No todos no todos los obesos tienen colesterol alto, pero recuerden que sí pueden haber personas muy delgadas con el colesterol alto. Entonces, todo eso va relacionado. Hay personas que tienen una condición genética por la cual siempre tienen el colesterol o los triglicéridos altos. Hacen muchas cosas, se cuidan, no sé qué, pero tienen una condición genética. En su familia muchas personas tienen esa condición y es más difícil ese manejo. Esa es una persona que tiene que manejar muy bien sus dietas, muy bien el tema de ejercicio, porque no va a tener un control. En cualquier momento se le eleva y él dice, pero si yo ni siquiera como esto, es porque hay una alteración metabólica que no le permite hacer una buena eliminación y un buen control de los triglicéridos o el colesterol. ¿Qué pasa acá? Los vasos sanguíneos se bloquean y eso es un síntoma. Entonces sentimos que de pronto la persona me duele mucho la cabeza, empieza a sentir mareos,
empieza a sentir hormigueo en el pecho. Ahora no todo el que tenga un hormigueo en el pecho dice, tengo una enfermedad cerebrovascular o cardíaca. No, porque a veces es estrés. Estás estresado y el cuerpo empieza a buscar oxígeno para relajarte y entonces te da hormigueo, te da sensación de ahogo, pero resulta que lo que tienes es un nivel de estrés alto porque te faltan 4 para el 5x5 e irte para el crucero. Pero eso es una cosa distinta. ¿Qué sí es importante? Mire, le dio un fuerte dolor de cabeza y usted ve que no se le está disminuyendo, que definitivamente no baja. El dolor es muy punzante. Es mejor ir al médico. No porque yo vaya al médico, porque no sabemos si esa persona que viene hace 2 días siente una punzada, siente una punzada, siente una punzada, pero hoy me duele la cabeza y la persona siente que el ojito y la persona de pronto siente una pesadez y usted empieza a sentir que esa persona está hablando un poco extraño, por favor, el médico, porque esa persona puede estar desarrollando en esos momentos una condición vascular y no nos hemos dado cuenta. Y cuando llegamos a tiempo, pues prevenimos unas secuelas. Se eleva la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué se eleva la frecuencia cardíaca? Porque el corazón es el encargado de que todo nuestro sistema vascular funcione. Cuando no está funcionando y no llega, un ejemplo, no me está llegando sangre suficiente a las manos para poder mantener vivo todo este tejido, el corazón hace más esfuerzo, entonces va a ser más rápido y ahí tengo una taquicardia. Claro, porque está tratando de llenar algo que tú no sabes que no se está llenando. Cuando no llega sangre a una parte de nuestro cuerpo, la tendencia es a la necrosis. La necrosis es la muerte de las células de esa zona. Así que el cerebro le dice al corazón, señor, usted tiene una función y no la está cumpliendo. A la mano no me le está llegando sangre. Trabaje y empieza, dele, dele, dele. Y tú empiezas a sentir esa taquicardia. Quienes están en esta sala que tienen problemas circulatorios saben a qué me refiero. Un hormigueo y esa sensación. ¿Qué pasa? ¿A quienes les gusta este tipo de dietas? Este tipo de dietas, los alimentos ultraprocesados, los alimentos que tienen demasiada concentración de azúcar, no ayudan a la recuperación vascular. Los niveles de glicemia alto, los niveles de azúcar alto en sangre, el consumo de estos alimentos son veneno para nuestro sistema vascular. Porque la glicemia tiende a dañar, a deteriorar todo nuestro sistema vascular. Las personas con diabetes tienen mayor tendencia a sufrir varices, a hacer ese tipo de necrosis. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo en contra que se llama glicemias altas. Entonces, algunas son sabrosas, otras no me gustan, pero definitivamente hay que saber controlar esa parte. Ahora, cuando las personas, miren algo, a veces hay una relación entre los niveles de triglicéridos y también las enfermedades como la diabetes, la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Como ven ustedes aquí, este vaso está cargado de mucha grasa. Eso genera un endurecimiento y ese endurecimiento genera en el vaso no paso, entonces hace así y se queda duro. Las personas que tienen arteriosclerosis sienten el dolor, sienten el dolor. ¿Y cómo lo sienten? En ocasiones sienten que les duele cuando algo pasa por aquí. Entonces de pronto le dicen a uno, si la arteriosclerosis es a nivel torácico, yo siento como si algo aquí me doliera cuando pasa. O a nivel cerebral generan dolores de cabeza palpitantes, porque la sangre está intentando pasar y la obstrucción no. Entonces, ese flujo, ese esfuerzo por entrar y pasar genera dolor. ¿Oyeron? Y la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? Una inflamación a nivel del páncreas. Si el páncreas se afecta, lo más probable es que yo desarrolle una diabetes, porque el páncreas controla el flujo de insulina, la recepción y todo eso. Si eso falla, se te van a elevar los niveles de azúcar. Entonces, los triglicéridos terminan generando todo esto, los triglicéridos elevados no controlados. Listo. ¿Quiénes aquí no han oído hablar del omega 3?
No, hay que consumir omega 3, hay que consumir, y si es 3, 6 y 9, y si es 12, todavía mejor. Resulta que nosotros tenemos la capacidad de nuestro cuerpo de tener un colesterol. La gente habla del colesterol malo y del colesterol bueno. El colesterol bueno es ese que ayuda a controlar los otros dos, que son los triglicéridos y el colesterol de alta densidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener muy buenos niveles de ese colesterol bueno para que esos colesteroles malos o ese colesterol malo no nos acabe. Y para eso entran entonces el consumo de estas grasas o el uso de los ácidos grasos monoinsaturados, que son estos, el aceite de oliva. Hay gente que es feliz consumiendo aceite de oliva, pero lo consume en cantidades tan altas que terminas no siendo beneficioso, sino dañino. De hecho, hay unas condiciones para consumir el aceite de oliva. Los ácidos grasos saturados, que son las grasas que vienen de las carnes y el coco, la leche. Recuerden que la mantequilla, la margarina, vienen de la grasa láctea. Y los poliinsaturados, que son ya los aceites que vienen del pescado. Estos se convierten en una ayuda para nosotros. ¿Oyeron? Son un aliado. Ahora, los ácidos grasos, para ser más claros acá, el omega 3, el omega 6, que se volvieron de moda en algún momento, y se volvieron tan de moda que hay países como en Colombia, donde usted llegaba a un sitio y le regalaban 2 y 3 potes, y yo decía, pero no puede ser que eso sea tan económico. Efectivamente, no eran reales o no eran originales, no eran realmente confiables. Este tipo de productos, este tipo de nutrientes, nosotros no podemos comprarlos cuando nos los ofrecen en pastillas en cualquier lado, porque lamentablemente hay personas inescrupulosas que van a agarrar y van a falsificar incluso el contenido de eso. No, entre más a pescado sepa, es más efectivo el omega 3. No es tan cierto. No es tan cierto. Entonces tenemos, por ejemplo, el omega 3, que viene del aceite de pescado, es donde más lo conocemos, y de hecho, así es como más lo identificamos. Entonces la gente va y compra pescado porque tiene omega 3. No todos los pescados tienen omega 3, pero sí muchos pescados de mar tienen contaminación por mercurio. El omega 6, que viene más de aceites vegetales, es decir, la planta. Y el omega 9, que es el aceite de linaza, aceite de lino. Esos son ejemplos de estos tres tipos de aceite. Y de hecho son los más recomendados. Cuando empiezas a mirar, hay otros productos que pueden tener omega 9, pero cuando buscamos efectividad, encontramos de pronto estos tres ejemplos que son los más favorables. ¿Qué beneficios nos trae el omega 3? El omega 3 va a mejorar la fluidez de esos vasos sanguíneos, va a mejorar la actividad cerebral, va a ayudar con la memoria. Miren, una de las cosas que más afecta la memoria, se los decía el martes pasado, se los reitero ahora, la no circulación adecuada, la no oxigenación adecuada en mi cerebro ayuda a que yo vaya perdiendo la memoria, que a mí todo se me olvida. Bueno, ¿qué tal estás en cuanto a oxigenación cerebral? ¿Qué tal estás en eso? No, normal, o sea, ¿qué tal estás? Habría que revisar esa parte. Reduce el colesterol malo y los triglicéridos. Ayuda con la dilatación de los vasos sanguíneos previniendo trombosis. Entonces el omega 3 le da la capacidad a los vasos sanguíneos de recuperar, miren, su flexibilidad de movimiento. Ayuda a la prevención de la diabetes porque también ayuda con el proceso digestivo metabólico de los carbohidratos, y adicional es un antiinflamatorio. Entonces, todo esto es la información que ustedes deben tener en cuenta cuando van a asesorar. Les he dicho siempre, escuchen a quienes están asesorando. Van a encontrar el que sí sabe que tiene, el que no sabe que tiene, el que necesita y el que no necesita. Y van a encontrar el que va a decir, no quiero, no me interesa, y el que les va a decir, tráigame de todo. Pero como no podemos llevar a la gente a tener 10 cajas en su casa para consumir,
o 5 cajas, 8 cajas, sino lo más sencillo. Recuerden, debemos tratar de mantener el hábito y que la persona no sienta que lo estamos saturando para que se fidelice no solo con el producto, sino que le parezca interesante hacer el negocio. Entonces tenemos que tener claro hacia dónde vamos con la asesoría. El omega 6 regula las hormonas. Otra forma de ayudar a las mujeres, además del uso de las toallas con turmalina, entonces el omega 6 nos va a ayudar a regular las hormonas, sobre todo a nivel de las mujeres, que somos las que más padecemos con este problema. Va a mejorar el metabolismo de la piel, va a mejorar esas reacciones alérgicas que manejamos. También va a disminuir el colesterol y los triglicéridos, va a mantener la piel sana. Va a ayudarnos a aumentar el colesterol bueno. Y aquí sí, reduce el colesterol malo. Y nos ayuda a aumentar el sistema inmune. ¿Y por qué razón? Porque cuando usted tiene un buen metabolismo de ciertos elementos en su cuerpo y adicional a eso tiene buena oxigenación, usted está mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier situación. Y tenemos por aquí nosotros que el omega 3 y el omega 6 se requieren como qué? Suplementos nutricionales, no son medicamentos. El médico me lo ordenó, no lo vuelve un medicamento. ¿Ok? Los médicos también recomiendan, sugieren o recetan suplementos nutricionales, pero no los vuelve un medicamento. Ni se lo va a mandar de por vida. Van a haber periodos, porque el cuerpo tiene la capacidad también de hacer producción de muchas cosas y de tomar lo que usted le da para volverlo en su beneficio. Nosotros en HGW tenemos un omega 3, 6 y 9, no está en Colombia todavía, pero es bueno saber porque en otros países sí está. Y eso te ayuda también a que cuando tienes clientes por fuera, tú entras a la plataforma y sabes, si hay uno, ¿a qué sirve? Ya sabes para qué sirve. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a recomendar. ¿Ya? Y este está con el aceite de linaza, el aceite de borraja y el aceite de pescado. Entonces es fuente de aceite de omega 3, 6 y 9. Y está como cápsulas blandas. Entonces va a ser mucho más fácil. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, aquí nos están diciendo nuevamente que no, pero, miren, adicional a eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos estos productos tienen elementos adicionales o que en su defecto, por ejemplo, como muestra aquí, el aceite de pescado, además de tener este omega 3 esencial, ácidos grasos, ¿verdad? Proporciona una gran cantidad de antioxidantes, yodo y selenio. Por eso la gente, cuando quiere perder peso, también busca el omega 3, porque el yodo ayuda a mejorar el metabolismo y la persona puede llegar a perder peso. Pero hay que saber que no es agarrar el yodo, como algunas veces he encontrado personas que lo hacen, hecho en un vasito yodo, porque que alguien me dijo que el yodo me va a ayudar a perder peso, porque el yodo tiene un impacto negativo o positivo de acuerdo a las cantidades que lo tome en tu tiroides. Y hay cosas que no se van a reversar. Tenemos entonces aquí los demás elementos o ingredientes que nos va a proporcionar este omega 3, 6 y 9. ¿Cuántas veces se toma? 2 veces al día. Más nada. No que 20 veces. 2 veces al día. Es lo mejor. Ahora, ya haciendo el resumen acá, miren lo que nos dice. Reduce los lípidos de sangre, triglicéridos, colesterol, disminuye la presión arterial, mejora el riesgo, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, previene las enfermedades mentales como la depresión, la falta de atención, entre otras. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la necesidad de tener buenos niveles de ácidos grasos. ¿Para qué? Para precisamente funcionar bien y poder prevenir condiciones como estas. Solo que no a todos los enfermos mentales o personas con condiciones mentales o personas con alteraciones mentales. Y lo digo de esas 3 maneras porque lamentablemente hoy por hoy todavía manejamos muchas formas de llamar ciertas condiciones, pero las personas con condiciones de alteración en su salud mental tienen un componente orgánico
y ese a veces no lo maneja el médico. La persona sufre de depresión, ¿no? Le manda el medicamento psiquiátrico para la depresión y no le manda un omega, no le manda una vitamina, no le manda un complejo B. Resulta que esos son coadyuvantes que a veces actúan mejor que ese otro medicamento. Entonces, para que lo tengan presente. Alivia la artritis reumatoidea. Y sí, ¿qué tal que combinamos esto con nuestro Candy Berry? Hombre, vamos a tener una persona con menos dolor, porque recuerden que allá nos ayuda con el dolor. Enfermedades autoinmunes como el lupus. Las enfermedades autoinmunes son un tema un poco más complejo, porque el sistema inmunológico está alterado y en ocasiones creemos que no, eso te va a mejorar el sistema inmunológico. Resulta que hay que saber cómo manejar esas dosis para nosotros no terminar de excitar ese proceso. Y mejora la piel. ¿Apto para quién? Niños, ancianos y adultos, para toda la familia. Aquí aparece nuestro tarrito de oro y ya ustedes saben por qué, porque resulta que yo la semana pasada les enseñé que los arándanos a través de sus pigmentos son un excelente antioxidante, ayudan con los cifras de la tensión arterial, ayudan con la parte inflamatoria, mejoran la memoria, toda esa parte. Entonces, aquí aparecen porque también hacen parte de esos productos que debemos tener presentes para mejorar las condiciones vasculares. Y este es nuestro café de arándano. Ya en su momento les había hablado del café de arándano. Vamos a recordarlo. Y vuelve a lo mismo. Y alguien me dice, o sea que si yo tomo los candy y no tomo café de arándano, pues si a usted le gusta el café de arándano y se come sus dos sus dos dulcecitos de candy, usted no va a tener ningún inconveniente. No va a ser una sobresaturación. No, es que comí demasiado, me elevé. No, porque el organismo va a tomar de eso que tomaste lo que necesita y el resto lo va a ir sacando. Que en nuestros productos se puede por la forma en que están elaborados, es decir, no hacen depósitos tóxicos en el cuerpo, ¿ya? Para un ejemplo claro, mi esposo vendió un Candy Berry a un familiar y él se ha sentado a verse una película y se ha comido los 60 caramelos de arándano en esas 2 horas. Ven acá, ¿tú qué hiciste? Mi esposo fue y le preguntó, ay, ¿cómo vas con el producto? Y dice, no, manito, si yo me comí eso en un solo día, eso es muy sabroso. Me senté 2 horas, ve, y así, ve, cuando vine a ver, las crispetas mías fue, eso no se hace. ¿Por qué no? Porque lamentablemente él no hizo no hizo un consumo de depósito, por ende, él, sí, rico, se los comió, le parecieron espectaculares, ya se le llevó otro frasquito, pero no es la idea. Entonces, miren que a él no le pasó nada. Él lo único que hizo fue reírse porque dijo, yo estaba viendo película, a mí se me olvidó y vea, se comió 60 caramelitos. Para él eso era un dulce. Entonces, sí puedes utilizar. Desayunas o te levantas y tu hábito es tomarte un café de arándano, tómate tu café de arándano, no tienes problema. Ah, que es que yo en la tarde me voy a comer 2 caramelitos, hágale. No hay problema con eso, no hay problema. Entonces, aquí vas a ver que los beneficios son iguales al candy porque en esencia es arándano. Pero recuerda que como aquí tenemos la combinación del arándano con el café arábica, estamos aumentando la protección a nivel cardiovascular, que es una de las propiedades del café arábica. Listo. Y el mensaje. Prestemos atención a la salud de nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué otro producto podemos utilizar? El café con té negro. ¿Por qué? Porque el té negro ayuda a mejorar el metabolismo de las grasas, ayuda a mejorar el metabolismo de los niveles de azúcar, nos ayuda con la parte de la presión arterial. Es que no me gusta el café tipo capuchino, pues tienes un café con té negro. No me gusta el café, pues tienes el arándano con té negro en nuestro Lactiberry. ¿Sí? Es que no me gusta nada de eso, yo nada más sé tomar Cordyceps. Créeme que el Cordyceps te va a ayudar muchísimo también. Entonces, la variedad está. ¿Qué tratamos de darles acá en esta plantilla que nos ofrece la compañía? Muy específico como debemos ser nosotros. Miren que allí no hay 10 productos. Allí no hay sino 3.
y 2 son arándanos. ¿Combinados con qué? Con el omega. Pero sugerencias adicionales. ¿No le gusta el café de arándano? Dele el café con té negro. ¿No le gusta el café? ¿Solo le gusta el té? Entonces dele el Lactiberry, que es arándano con té negro. ¿Sí ven? Y de esa manera nosotros vamos promoviendo, edificando productos, generando impacto en la salud y contribuyendo a que la salud pública a nivel mundial empiece a tener mejores indicadores. ¿Y qué es la salud pública? Lo que nos dice que nos estamos muriendo de hipertensos, de diabéticos, por estrés, que el cáncer de piel está allí, que los niños con enfermedades mentales están siendo mucho más en números, que los niños con TDA, por cierto, el omega también les va a ayudar con esa parte de la estabilidad de los niños que tienen de pronto tendencia a la falta de atención, igual que los candy. Los candy berry son espectaculares para trabajar con esos niños que viven todo el tiempo en función de hacer 50 cosas y los va ayudando a centrarse porque agarra al cerebro, lo va nutriendo y le va dando la calma. ¿Ok? Entonces, tenemos esta línea. Usémosla. En Colombia no hay omega. Por favor, no me llames a preguntarme ¿y cómo hago si en Colombia no hay omega? Tienes los otros productos que te estoy dando como opción. Porque mientras no tengamos el omega en Colombia, debemos trabajar con lo que tenemos en la mano. Y tenemos variedad para ayudar en todos los aspectos. Si en tu país, no, es que en todos los países hay candy, en todos los países hay café con arándano, pero es que se agotó. Utilice la opción B. No tiene el café, utilice los candy. Se acabó el candy, utilice el café. Pero tengan presente que estamos haciendo prevención y que para la salud de nuestros vasos sanguíneos, entonces lo mejor es consumir arándano, omega y el té negro que nos va a ayudar muchísimo con el metabolismo de las grasas. John, te cedo la sala. Sí. Espero que la información haya sido valiosa para ustedes y recuerden, esta presentación no le modifiqué nada. Lo único que hice fue agregar la otra plantilla para que ustedes vieran o visualizaran realmente qué es lo que tiene que ver con el accidente cerebrovascular. Pero esta plantilla está aquí, es de la compañía. Y tenemos que aprender a edificar este tipo de herramientas. Yo en eso soy, porque de pronto un día no tienes internet, no me puedes escribir, no puedes escribirle a las demás personas que capacitan en producto, no le puedes escribir a tu líder, pero resulta que has sido muy juicioso y tú has guardado las plantillas de pronto en tu computador. Acá las tienes. O necesitas que alguien de pronto vea la información, te la facilitas. Y de esa manera también enseñamos que estamos en un negocio profesional con el respaldo necesario para poder llegar a cualquier persona, no importa la profesión que tenga. Lo importante es que tú tengas claro qué tenemos y hacia dónde vamos. Feliz día para todos. Duber está emocionado rayando la sala. Muchas gracias, Yesenia, por esta valiosa información. Bueno,